Hola oyentes de Radio Sefará, tengo el gusto de estar con el abogado Rafael Maldonado de Guevara Delgado. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con los amigos de Radio Separar. Bueno, tú nos has escrito para hablarnos de unos estudios, unas investigaciones que tú estás llevando a cabo sobre, si no entendí mal, descendientes de nacionales españoles de Puerto Rico desnaturalizados y que tiene que ver con el tema del origen sefardí, ¿no? Bueno, en este caso no se trata del origen sefardí, sino que se trata de que tomamos la cuestión sefardí como el ejemplo a seguir para subsanar una gravísima injusticia histórica que se produjo con los puertorriqueños con el Tratado de París de 1898. Después de la guerra entre España y Estados Unidos, Puerto Rico estaba normalizado, a diferencia de Cuba, que se habían producido varias guerras de independencia contra España, a diferencia del continente hispanoamericano, donde a principios del siglo XIX concurrieron también guerras de independencia. En Puerto Rico, excepto algún conato de rebelión muy limitado, siempre habían estado a gusto con la soberanía española. No había una contestación interna realmente relevante que pidiese la independencia. Puerto Rico se vio involucrada en una guerra que realmente las apetencias de Estados Unidos estaban sobre todo referidas a Cuba, donde la situación era muy diferente. Y bueno, mediante el Tratado de París de 1898 se privó de la nacionalidad española a cerca de 1 millón de nacionales españoles, en este caso isleños de Puerto Rico, que nunca se habían rebelado contra su país, al menos de un modo mínimamente significativo. Y bueno, pues utilizando la fórmula de la nacionalidad reparativa y muy especialmente el ejemplo de la Ley 12 2015 de concesión de nacionalidad a los descendientes de sefardíes originarios de España, pues propuse este pasado 22 de octubre en un congreso internacional organizado por las universidades madrileñas Rey Juan Carlos y Carlos III, pues una ley de nacionalidad reparativa para los descendientes de estos puertorriqueños que fueron injustas, arbitrarias y automáticamente desnaturalizados mediante el Tratado de París de 1898. Ujú. Por lo que entiendo, esto es una iniciativa que tendría que ser más que nada reivindicada por los propios puertorriqueños, pero han habido iniciativas políticas en este caso, porque claro, conocemos que los puertorriqueños desde 1898 pues son, o quizás unos años más tarde, una estrella más en la bandera de Estados Unidos, ¿no? Eh, Sabemos también que en Puerto Rico siguen hablando español, que tienen cierta autonomía diferente de las otras o estados de Estados Unidos. Creo que su categoría es de Estado Libre Asociado, pero ¿hay un interés en Puerto Rico o es una iniciativa más desde el punto de vista español que puertorriqueño? Bueno, pues la pregunta es muy buena. Efectivamente, hay una demanda social. De hecho, numerosas peticiones de nacionalidad española, acorde con la Ley de Memoria Democrática del 2022, se están presentando en el Consulado Español en San Juan y se están rechazando porque se entiende que los isleños de Puerto Rico, lo entiende la Administración española, no eran nacionales españoles originarios para 1898. Yo opino lo contrario. Opino que se extendió el Código Civil y se extendió también un Real Decreto cuando se estatuyó el régimen autonómico, porque el régimen autonómico en España empezó en Puerto Rico y Cuba. Se extendió el título primero de la Constitución española por entonces vigente, la de 1876, que en su artículo primero consagraba la nacionalidad. Pero en todo caso, la Administración española a día de hoy no lo considera así, que eso también es un criterio jurisprudencial que el día de mañana quizás se pueda cambiar. Y entonces muchas personas que están ya intentando adquirir la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática se la están rechazando por esta cuestión. Y por lo tanto, esta propuesta de ley viene a dar solución a una demanda social, a mi juicio además muy justa, que se está produciendo en Puerto Rico. Y después, respecto a lo que comentabas,
Puerto Rico no está del todo inserto en los Estados Unidos, sino que tiene el régimen que tú bien has comentado de Estado libre asociado, pero hay que tener una cuestión en cuenta. Los puertorriqueños ahora mismo tienen ciudadanía estadounidense, pero desde que España pierde el control del territorio entre 1898 hasta 1917, en el que Estados Unidos les concede la nacionalidad coincidiendo con su entrada en la Primera Guerra Mundial y por lo tanto la consiguiente necesidad de tropas, los puertorriqueños se quedaron en una situación práctica cercana a la patridia, porque pierden la nacionalidad española, que ellos nunca habían contestado, lo cual es muy injusto, y se quedan sin una nacionalidad, sin una ciudadanía efectivamente articulable en el contexto internacional que corresponda a un Estado soberano hasta 1917. O sea que durante esos cerca de 20 años vieron totalmente conculcado el derecho fundamental a la nacionalidad. Ujú. Bueno, a pesar de que aquí ha mencionado la ley de concesión de nacionalidad española a los descendientes de sefardíes, las condiciones son bastante diferentes, ¿no? Porque estábamos hablando primero, una diferencia de tiempo temporal mucho mayor, en el caso sefardí, mucho más difícil de atestiguar y demostrar. En cambio, los puertorriqueños tienen sus archivos nacionales y sus partidas de nacimiento que supongo que les pueden ayudar y hacer de esto de manera mucho más ágil, que no tenga que pasar por tantísimas condiciones, ¿no? O sea que si se llegara a aprobar, se podría aprobar esto para la gente de forma más sencilla. Lo que me gustaría que explique, porque por lo menos yo lo desconozco, esta ley de memoria democrática de 2022, en qué consiste y en qué les afecta o no les afecta. O sea, para quiénes sí sirve esta ley de memoria democrática. Bueno, la ley de memoria democrática podemos decir que es un conjunto, forma un conjunto con la ley de 2007 llamada de memoria histórica. Entonces, es un conjunto de dos normas que la segunda, más amplia que la primera, que viene a reintegrar jurídicamente, igual que la ley del 2015 venía a reintegrar jurídicamente a los sefardíes que voluntariamente tuviesen interés en ello dentro del Estado español, de la nacionalidad española. La ley del 2007 y 2022 hace lo mismo con aquellos que perdieron su nacionalidad española a consecuencia de la guerra civil, de la posguerra, incluso de la migración económica a consecuencia bueno, de la situación económica que España tuvo después de la guerra, también a descendientes de mujeres que perdieron la nacionalidad al tener que renunciar a ellos por matrimonio. Bueno, pues es una ley que esta última, la de memoria democrática, que alcanza una interpretación amplia hasta los bisnietos. Entonces, hay muchos puertorriqueños que están accediendo a la nacionalidad porque descienden de abuelos o bisabuelos peninsulares, y hay otros que lo están intentando porque descienden de bisabuelos que eran nacionales españoles y leños de Puerto Rico. Y a ellos son a quienes, por desgracia, se les está negando, argumentando la administración, a mi juicio, de manera errada, equivocada, pero así está argumentando la administración española a día de hoy, que los insulares de Puerto Rico de 1898 no eran ciudadanos españoles de pleno derecho en aquella época, lo cual yo entiendo que es un error histórico, pero en todo caso, tomando como ejemplo la ley de Sefardí de 2015, pues se propone una ley de nacionalidad española reparativa para los puertorriqueños para que los descendientes de los isleños de 1898 también puedan acceder a la nacionalidad española. Ujú. Una pregunta que tampoco me queda muy claro. ¿Cuál es la diferencia entre el caso de Puerto Rico y el caso de Cuba, que coinciden en el tiempo, aunque Cuba no es absorbido por Estados Unidos? Pero digamos que tampoco a los cubanos se les reconoce la nacionalidad española si tienen descendientes de hace más de 100 años, no sé, o qué cantidad de tiempo, ¿no? Pues también es una pregunta magnífica. Toda ley de nacionalidad reparativa
tiene que partir de unos hechos históricos, como en el caso sefardí, pues del edicto de Granada de expulsión de 1492. En este sentido, los hechos históricos de Puerto Rico y Cuba son absolutamente disímiles. El único conato medianamente relevante que tuvo Puerto Rico de independencia fue el 23 de septiembre de 1868, el Grito de Lares, que fue controlado en un día. En cambio, a las pocas semanas se produjo una revuelta en Cuba que dio inicio a una guerra civil de 10 años. Y es más, para el final de la época española, en 1895, mientras en Puerto Rico la situación estaba absolutamente normalizada, en Cuba empezó otra guerra, que era una guerra tanto civil entre cubanos como de parte de los cubanos respecto a la península, que fue absolutamente draconiana y en la que España tuvo que enviar 300.000 soldados a la isla, dividir la isla de Cuba mediante trocha, mediante líneas fortificadas de costa a costa, de norte a sur, convirtiendo la isla en una especie de celda gigante, y frente a eso, y además con una situación en la que más del 90% de las exportaciones cubanas iban a Estados Unidos y por lo tanto Cuba estaba también en lo económico y mercantil absolutamente desenganchada de la península. La independencia allí, o en todo caso una ruptura abrupta con la soberanía española, era poco menos que indefectible para aquella fecha. En cambio, en Puerto Rico no. En Puerto Rico la situación estaba normalizada. No había una facción importante, relevante en Puerto Rico que pusiese en duda la soberanía española ni su nacionalidad y por lo tanto la pérdida de su pasaporte, de su cualidad de españoles, fue única y exclusivamente debida a una invasión militar extranjera, en este caso de los Estados Unidos. Y además, en el propio título por el que España acuerda la entrega de estos territorios en el Tratado de París de 1898, discrimina muy gravemente a Puerto Rico, porque España renuncia a sus derechos en Cuba, lo que da lugar poco tiempo después al nacimiento de una nueva nación con su propia nacionalidad efectiva en el ámbito internacional, mientras que en el caso de Puerto Rico, España cede al Congreso de los Estados Unidos tanto el territorio de Puerto Rico cuanto a los propios habitantes que por este motivo nunca van a llegar a tener la oportunidad de tener un Estado propio, ni tampoco un Estado independiente, soberano, ni tampoco un pasaporte propio válido en el contexto internacional. Incluso se van a quedar en una situación práctica de apatridia durante 20 años. Y además, y aquí por ejemplo entra también la cuestión sefardí. Puerto Rico concurre un hecho muy especial, porque al igual que los sefardíes conservaron su lengua y sus costumbres durante 500 años en unas condiciones muy adversas, y esto lo tiene en cuenta el preámbulo de la Ley 12 del 2015 de sefardíes, también Puerto Rico va a conservar su lengua y su cultura hispánica, estando dentro de la soberanía de una potencia culturalmente anglosajona como es los Estados Unidos durante 126 años. Y bueno, pues aquí vemos también, porque como bien has comentado, los sefardíes y los puertorriqueños son casos muy diferentes, pero tienen unas concomitancias curiosas. Aquí vemos, por ejemplo, que el premio Príncipe de Asturias a la Concordia, creo que en 1990 se fue concedido por la corona española precisamente a los sefardíes por, entre otras cuestiones, haber mantenido su cultura, y al año siguiente el premio de las letras Príncipe de Asturias fue concedido a los puertorriqueños por haber mantenido su lengua y también su cultura hispánica a pesar de la soberanía de Estados Unidos. Y por todas estas cuestiones y otras más, que podríamos estar hablando mucho tiempo, pero bueno, de manera resumida, entiendo que el caso de Puerto Rico es un caso único, especial, singularísimo y especialmente sangrante en la historia de España, como lo era el de los sefardíes y como España supo reaccionar muy bien voluntariamente más de 500 años después. Y yo creo que ahora ha llegado la hora de Puerto Rico. Eso no implica que una vez subsanada la cuestión, en la medida de lo posible, después de 500 años, la cuestión sefardí, una vez reintegrado aquellos descendientes de la guerra civil que se les ha posibilitado, ahora es la hora de Puerto Rico. Eso no quita que estos principios de nacionalidad reparativa a futuro puedan ser aplicados a otros casos. Pero a mi juicio, si miramos de manera amplia la historia de España, no queda ahora mismo un caso más evidente por subsanar que el de Puerto Rico.
Tengo una última pregunta, porque conociendo un poquito más que de Puerto Rico, de Estados Unidos, sé que allí cuando llegan inmigrantes de todas partes del mundo y adquieren la nacionalidad, tienen que renunciar a las otras nacionalidades. En el caso de Puerto Rico, ¿no les obligaría, si reciben la nacionalidad española, a renunciar a la estadounidense? Bueno, pues también es una pregunta magnífica y una pregunta que, como es normal, tiene una gran, o sea, muchos puertorriqueños que preguntan por esta cuestión. Y aquí también la ley de sefardíes es muy importante y la experiencia de los sefardíes. Los sefardíes fueron reintegrados paulatinamente en el ordenamiento jurídico español y uno de los hechos es que entraron en el sistema de doble nacionalidad iberoamericana, pues al igual que los argentinos o que los portugueses o que otros nacionales. Bueno, pues este sistema, una de las cuestiones del sistema de doble nacionalidad iberoamericano y también sefardí, que está consagrado por la Constitución española y también por el Código Civil, es que permite la doble nacionalidad y no se pide la reciprocidad del otro país, con lo que todos los sefardíes que han accedido a la nacionalidad española mediante este sistema de doble nacionalidad han podido conservar su nacionalidad de origen. Pero es más, hay una cuestión muy concreta y muy clara respecto a la ley de sefardíes, que es otra manera de acceder a la nacionalidad española distinto a la doble nacionalidad que viene por residencia, ¿vale? Entonces, la ley del 2015 de sefardíes se tramitaron, los datos que yo tengo, quizá hay algunos más actuales, pero de los que yo dispongo, se tramitaron más de 153.000 expedientes y de ellos 72.033 peticiones fueron concedidas. Lo más importante de este aspecto es que de estas solicitudes estimadas, 2.337 correspondieron a ciudadanos de los Estados Unidos. Y estos ciudadanos de los Estados Unidos pudieron mantener su ciudadanía estadounidense compatible con el pasaporte español, la nacionalidad española y, consecuentemente, la ciudadanía de la Unión Europea. A esto hay que añadir que no solamente el ejemplo de los sefardíes demuestra que es posible, sino que hay otros ejemplos aplicables a los propios puertorriqueños. Por ejemplo, se han concedido cartas, la ciudadanía española, la nacionalidad española, por carta de naturaleza a puertorriqueños muy relevantes, por ejemplo, Ricky Martin o el actor del Toro, o por ejemplo, antiguos gobernadores de Puerto Rico, y todos ellos, evidentemente, Ricky Martin sigue siendo ciudadano de los Estados Unidos. Y por lo tanto, tanto en las adquisiciones de nacionalidad española por parte de sefardíes, como por parte de iberoamericanos, como por parte expresamente, específicamente de puertorriqueños, se ha demostrado la viabilidad jurídica de simultanear ambas nacionalidades, ambos pasaportes y ambas ciudadanías. Pues nada, nos parece un tema muy interesante, en el cual, pues aunque los judíos no tenemos ningún protagonismo, en este caso sí que ha servido de ejemplo la ley española respecto a los descendientes de sefardíes. Esperamos por aquellos que esperan esta solución, los descendientes de aquellos puertorricanos, perdón, no sé cuál es el gentilicio más correcto. Puertorriqueños, puertorriqueños. Puertorriqueños, porque sé que se utiliza el término boricua también, ¿no? También. Viene, es de un nombre precolombino, sí, sí. Ajá. Bueno, pues esperemos que también puedan encontrar una vía legal para subsanar este problema histórico, ¿no? Es donde estamos ahora, después del descubrimiento y encuentro entre continentes, culturas, etcétera, pues llega el momento también de echar un poquito las cuentas y ver cuál es el modelo más justo para tratar a toda esta gente. Muchas gracias por habernos ilustrado sobre este tema, Rafael Maldonado de Guevara Delgado. Disculpa. Mil gracias. Ha sido un auténtico placer estar en Radio Separada.